¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, una edición especial con la que intentamos provocar el debate, mostrar que debatir ideas es posible, que nos podemos escuchar, que podemos plantear nuestros puntos de vista sin que tenga que pasar a más. Por lo menos eso es lo que espero. Por lo menos quitamos de aquí ya cualquier objeto están los guantes. Están los guantes. Están con nosotros, voy en orden. En la pantalla sería de derecha a izquierda. Manuel Espinosa Jarquín, analista internacional que ya ha estado con nosotros. Adolfo Hurtado Díaz, sociólogo, igual ya ha estado con nosotros, y los lunes acostumbra acompañarnos el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Para los tres, bienvenidos, gracias. De entrada quiero explicar que hemos acordado algunos temas para la conversación y el primer tema en esta primera parte es el diálogo. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Sería difícil que alguien no esté de acuerdo en que es conversando que nos podemos entender y que en este momento en Nicaragua es el diálogo lo que hace falta. Pero la pregunta es, ¿para qué el diálogo? ¿De qué vamos a conversar en este diálogo y quiénes van a participar en este diálogo? Dejo abierta la pregunta, ¿para qué diálogo? El diálogo es para sentirnos dignos hijos de Rubén Darío y de Sandino. A estas alturas de la vida, de la historia de Nicaragua, de la revolución nicaragüense, que necesita la mayor dosis de sensatez que haga posible comprender poco a poco y de una vez por todas, como explico, que tenemos que hablar inclusivamente. Y que cualquier diálogo tiene que tener un sentido propositivo, con la suficiente amplitud para que la representatividad de las partes que intervengan en el diálogo sea lo más amplia y comprensiva de la realidad nacional, de la conciencia nacional, de la voluntad social y de la voluntad política de la ciudadanía nicaragüense, por entenderse de la mejor manera posible, ¿ya? Y sin trampas, dejando a un lado las ambiciones de proyección mediática que han echado a perder los esfuerzos que se han hecho hasta el momento. Y por supuesto, voy a dejarle la palabra a los colegas, teniendo claro la importancia que la mediación en cualquier diálogo posible, en cualquier diálogo convocado, tienen. Es decir, la función mediadora es de capital importancia para que realmente pueda haber un ordenamiento de las ideas que se debaten y de los puntos de acuerdo o de consenso a los que se logre llegar en un diálogo abierto, retomado, en fin, con una serie de reglas que tienen que estar muy claras para los participantes y fundamentalmente para los mediadores, para que nadie, hablando en plata y en buen nicaragüense, se quiera robar el mandado. Adolfo, ¿para qué? Bueno, yo tal vez comenzaría poniendo un punto que creo que es de consenso de nosotros, a pesar de que estamos con los guantes, pero yo creo que un tema de consenso es, el tema del diálogo es definitivamente para poder encontrar una salida en el marco de derecho, ¿verdad? Y que nos garantice a todos los nicaragüenses una salida de paz duradera. Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? El cómo se estructure el diálogo en términos general, creo que tendrá que ver en cómo estemos entendiendo la naturaleza de la crisis. Es decir, creo que los puntos más conflictuantes tal vez de la situación actual es que las posiciones tal vez como más asentadas en el debate actual tiene que ver con el golpe suave, por un lado, ¿verdad? Y la dictadura, por el otro lado. Y creería yo que en el corazón del conflicto realmente se encuentra un problema del sistema político, de la estabilidad
Creo que hay una falla del sistema político y el diálogo debe de buscar cómo dar una salida a esa crisis del sistema político. Yo estoy completamente de acuerdo que resolver la legitimidad de los participantes va a ser el corazón. Creo que la gran falla, y eso se ha venido señalando desde este canal desde hace 4 meses atrás que comenzó la crisis, es que el diálogo como fue planteado no resolvía las legitimidades. Entonces, como no resolvía la legitimidad, tampoco permitía enfocarnos en cuál era la naturaleza del conflicto que nosotros estábamos tratando. Estoy totalmente de acuerdo que es absolutamente necesario, pero hay que reformatearse totalmente lo que hemos venido haciendo con anterioridad. Manuel. Bueno, técnicamente el diálogo es un instrumento que te facilita no interrumpir un proceso, ¿verdad?, que pueda tornarse en crisis. En este caso estamos hablando de retomar ese instrumento para restablecer cierto orden, ¿verdad?, a la situación. Pero oye, mira, nosotros en el Centro Regional de Estudios Internacionales elaboramos un sinnúmero de escenarios. Claro, un poco complicado porque estos escenarios se montan cuando a una serie de actores nosotros le damos cierto grado de categoría o valores. Entonces, los autores que poseen los mayores valores son los que van a ejercer mayor influencia en el proceso de éxito, ¿verdad? Y respondiendo a la pregunta inicial sobre el diálogo, la gente aquí tiene que estar clara que, sin mencionar ahora quiénes van a participar o... Sí, ahorita es solamente para qué. ¿Verdad? Sí. La gente tiene que estar clara que mantenemos y desarrollamos el nivel de estabilidad que ya estamos recuperando, que ya tenemos, ¿verdad? Y lo proyectamos a mejor nivel, o nos vamos a una guerra civil. Son 2 escenarios que la gente tiene que estar clara que se pueden dar. ¿Por qué? Porque aquí hay autores con un peso mínimo, un peso completamente figurativo, que a la hora de realmente otorgarle algún valor en peso de política nacional, no tiene ninguno, ¿verdad? Sin embargo, hay otros que sí. Hay factores internos y externos que pueden también o promover la paz o promover la desestabilización. Entonces, el diálogo en nuestra circunstancia actual o es para desarrollar los niveles de paz y tranquilidad que ya tenemos, ¿verdad? O vamos a pique de nuevo a la guerra civil, porque tienen que también entender que aquí las cosas no son tan fáciles. A la gente se le vendió que en 24 horas no sé quién iba a salir, ¿verdad? Y que todo estaba fácil para llegar y irse a sentar. Eso no es así. La realidad política de este país es muy diferente. Entonces, para eso el diálogo. Y sobre todo porque nosotros ya tenemos una historia tan triste, tan dramática, que es la que tenemos que impedir que vuelva a suceder. Okay. Yo quisiera tal vez levantar un punto que puede ser polémico realmente y que tiene que ver con la naturaleza de la crisis. Es decir, yo creo que hay una sobrelectura de la crisis alrededor del tema del golpe suave. Es decir, yo creo que hay una agenda oculta, siempre lo he venido señalando en la Alianza Cívica, que empuja justamente hacia la inestabilidad y lo ha hecho con éxito, ¿verdad? Pero el problema es que han habido y hay demandas legítimas. Son demandas legítimas que no comenzaron ahora, ¿ves? Que no comenzaron en 2007, son demandas que unas las arrastramos desde el 87, otras las venimos arrastrando desde la década de los 90, otras son del inicio del 2000, otras son nuevas como lo del anticanal, ¿ves? Que ya son de este nuevo periodo, pero hay demandas legítimas. El problema es que el modelo de gobernanza no permitió una solución satisfactoria de esas demandas legítimas y no consiguió atenuar los conflictos. Entonces, tenemos por un lado... Pero es que ahí te estás metiendo ya a más o menos sobre qué podría ser el diálogo. Yo quiero cerrar esta parte, ¿para qué el diálogo? Y creo que aquí estamos de acuerdo. ¿Para qué el diálogo? El diálogo en principio, para poner un orden, el diálogo en principio es para evitar que
esta se convierta en una crisis mayor que lleve al país a incluso hasta una guerra. Sí, pero además algo que el mismo Adolfo apuntaba antes en su intervención anterior, primera, el marco de referencia de cualquier diálogo posible en este país es la Constitución política. Ese es el margen. Ese es el Estado de Derecho, dentro del cual caben todas las reivindicaciones y las demandas posibles, precisamente. Okay. Pero eso forma parte de... Vamos sobre qué entonces. Ya Adolfo estaba adelantando. Hay una serie de demandas que están insatisfechas o que han resultado insatisfechas, a lo que se ha venido sumando otra serie de elementos que son los que nos llevan a la crisis que estamos viviendo en este momento. Y el respeto de la legalidad vigente es muy importante, porque aquí no se menciona, fíjense que hay un hecho que se nos pasa por alto a la mayoría de la ciudadanía, con esto de el justo derecho a reivindicar y a demandar cambios o reformas del sistema político en los ámbitos. Aquí ya había todo un trabajo iniciado en materia electoral, por ejemplo. Pero, por ejemplo, uno tiene que respetar la legalidad vigente. Si te vas a manifestar, lo primero que tenés que hacer es solicitar el permiso correspondiente. Porque hay una legalidad vigente que no podés soslayarla, porque si no, es la ley de la selva. Y ya hemos observado, desgraciadamente, y sentido en carne propia todos los nicaragüenses, lo que significa el irrespeto flagrante a la legalidad vigente. Debe tener una cosa tan sencilla como pedir permiso para manifestarse. Okay. Y decir por dónde va a recorrer. Vamos, Pero Néstor, sí. Mira, es que un poco hay que ir con cuidado. Hay un tema de demandas no satisfechas de décadas, ¿verdad? Y de tensiones acumuladas. Eso no lo va a resolver el diálogo. Es decir, en el diálogo yo creo que no es posible organizar esas demandas, meterlas ahí, porque llevan décadas, muchas de ellas, y no se ha podido resolver. El diálogo tiene que ser una agenda mínima que nos permita llegar a un cuadro institucional que resuelva lo que es la naturaleza de la crisis. Es decir, si volvemos a salir como se hizo en el proceso anterior, una agenda descabellada de grande, descabellada de compleja, y que además excedía por absoluto la naturaleza de la mesa que se había conformado, porque no había manera de saber quién era quién. Vimos a un montón de gente que estaba en la primera fila que no representaban a nadie, efectivamente, y que estaban con voz y con voto. Entonces, creo que si nosotros entendemos que la crisis es del sistema político, la agenda mínima tiene que estar orientada a la solución de esa crisis del sistema político. Pero eso es una agenda mínima. La mesa de diálogo, ese diálogo tiene que ir sobre una agenda mínima. Quiero echarle la primera cuota de sal a la herida, ¿verdad? Adolfo al inicio expresaba que si bien es cierto hay un golpe suave, ¿verdad? Pero que también había que tener en cuenta que había una serie de situaciones no resueltas en el país, ¿verdad? En primer lugar, si vos aceptás que hay un golpe suave, tenés que estar claro de que ese golpe suave es dirigido y financiado por una potencia extranjera. De hecho, si no lo consideras así, vas a terminar como otros que dicen que no hubo tal golpe suave, ¿verdad? Crisis, problemas estructurales en una sociedad, en todas las hay. 150 muertos en un contenedor en México, 30.000 muertos anual, los que se cuentan, ¿verdad? Porque al igual que en Colombia, cada rato salen fosas comunes. Los colombianos dicen que 2.000 muertos en una fosa común. O el gobierno se defiende, dice que solo son 450. Pero la gente también tiene que entender que estos países demócratas que nos acusan a nosotros en la OEA, ¿verdad? México, Colombia, tienen un alto índice de criminalidad, que México es un estado fallido. Entonces, ahí hubieran golpes suaves diario, y tienen miles de problemas estructurales. Pero es que ese es justamente lo que planteaba Adolfo, de acuerdo a lo que yo entiendo. Adolfo plantea que la visión que hay, es decir, hay dos visiones de esta crisis, sí, y no necesariamente
pueden ser correctas las dos. Sí. Pueden tener razón, pero pueden estar también equivocadas las dos. Equivocada. Una es O la sea, visión parcial. del golpe suave y la otra es la visión de la dictadura. Entonces, aquí sí se tiene que estar claro que aquí ha habido un golpe dirigido, financiado, orquestado, ¿verdad? Y va a seguir siendo financiado. Ya le va a entrar 1.5 millones para seguir haciendo lo mismo. Ayer, domingo, lo pudimos ver. Te montaron el mismo escenario. Tranques, muertos, heridos, falsos heridos, buscando refugio en una iglesia. Solo faltaban los sacerdotes cotonudos que fueran a plegarse a hacer la misma labor mediática que hicieron a partir del 18 de abril. Entonces, aquí la agenda, estoy de acuerdo con él cuando él dice que tiene que ser mínima, porque uno avanza más atendiendo pequeños problemas solucionables en función de ir después buscando lo más difíciles y complejos. Aquí hay nuestra generación tiene asuntos pendientes con el gobierno y con los gobiernos que han pasado y que simplemente se lavaron las manos los 3 gobiernos neoliberales que estuvieron y dijeron, por ejemplo, nosotros no los mandamos a la guerra. Daño hasta le quitó, le redujo las pensiones a la madre de los contras, habiendo ellos peleado por esto, ¿verdad? Entonces, hay muchos puntos que lógicamente no los vas a solucionar de la noche a la mañana, pero también aquí tienen que estar claros. Los que llegaron ahí, a esa mesa, ¿verdad? Que ellos le llamaron de rendición, no de diálogo. Primero era un show mediático, y ahí está un joven diciendo que eso ellos lo ensayaron, porque eso tenía que tener un impacto psicológico en la sociedad, esto y lo otro. Pero tampoco llevaban un plan, y es más, no tienen ningún plan después de. No lo tienen, simplemente es desestabilizar, porque esa es la tónica que están, tal vez nos da tiempo el futuro para ver cómo ellos quieren desarrollar la desestabilización en este país como en otros, en el ámbito hemisférico. Ok, voy a hacer una primera pausa. Voy a hacer una primera pausa porque nos estamos comiendo el tiempo en los temas, en este debate que estamos realizando a través de Adelante Nicaragua en esta edición especial. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, en esta edición especial en la que queremos mostrar que es posible plantear ideas distintas, ideas disímiles entre sí y que podemos escucharnos y podemos ponernos de acuerdo. Decíamos sobre el diálogo, ya hablamos acerca de para qué el diálogo, tenemos una idea general sobre qué el diálogo, quién es. En la primera, vamos a ponerlo así, en el diálogo 1.0, de una u otra forma, las partes que estaban participando se legitimaron en el sentido que se aprobaron unos a otros. Es decir, el gobierno le pidió a la conferencia episcopal que mediara, legitimó esa mediación, el gobierno nombró delegados y la iglesia hizo un llamado a los que estaban en protesta que terminan conformándose en la llamada Alianza Cívica. Y eso queda, esa representación de una u otra forma también queda legitimada, ¿no? Es decir, se convierten en actores legítimos de este diálogo. Sin embargo, las representaciones no eran necesariamente las más adecuadas. ¿Quiénes deberían de participar en el caso de poder volver a sentar a partes aquí en Nicaragua en un diálogo? ¿Quiénes deberían de participar? Estamos claros, el gobierno tiene evidentemente vela en este entierro. ¿Ah? ¿Quiénes más? La única legitimidad institucional en el diálogo, por definición, la tiene el gobierno. La tuvo, la tiene y la va a seguir teniendo. Los otros, la legitimidad del mediador, en este caso la conferencia episcopal, está por verse. Lo perdieron. Yo creo que tienen que recuperar la legitimidad, demostrando que realmente están dispuestos a mediar sin manipular. Porque ¿quién seleccionó la cantidad de representantes de eso que se ha venido
llamando, y a pesar de que además está fragmentada, de hecho sea de paso, cada vez más la alianza cívica y democrática. Pero el gobierno lo aceptó. Es decir, esa lista la aceptó el Sí, gobierno. pero lo has dicho muy claramente. La aceptó, tiempo pasado. ¿Ya? Y desperdiciaron esa aceptación, esa legitimidad momentánea de sentarse en una mesa con toda la proyección mediática. No sé si has visto un diálogo televisado, solo aquí, pero independiente. Lo desperdiciaron porque convirtieron una mesa llamada de diálogo inicialmente, y que así se convocó, en mesa de rendición. Entonces ya ahí mismo estás haciéndote el harakiri como participante, como dialogante. Dejas de ser dialogante porque estás imponiendo una serie de parámetros que en ningún diálogo son admisibles. Bueno, Mira, hay actores que se legitimizan y también se autodeslegitimizan. Y en realidad, desde la conferencia episcopal y el resto ahí de los que llegaron, también se deslegitimizaron. Primero, ante su renuncia a levantar los tranques, que era el principal foco de violencia, muerte y caos que aquí se daba. Ni la iglesia lo hizo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Quiénes dialogan? Dialogan partes bien definidas en un conflicto, pero también partes que tienen cierto grado de poder, ¿verdad? Y ahora, si vos te fijas en este proceso coyuntural, desde los norteamericanos hasta los más de abajo de ellos, piden diálogo. ¿Por qué? ¿Por qué no esa arrogancia cuando no querían levantar los tranques? ¿Por qué piden diálogo ahora? Porque no tienen nada. Entonces, ¿con quién vas a dialogar? La política no es un asunto de altruismo, es un asunto de realismo político. De realismo político donde aquí, producto de lo que ellos generaron a partir del 18 de abril, han muerto un sinnúmero de nicaragüenses. Esa es culpa de ellos. Entonces, no podemos aquí andar dándole legitimización alguna a aquellos que quieren de la noche a la mañana acceder al poder. Sería ridículo. Entonces, deberíamos de más bien entender, buscar quienes realmente tienen peso en esta sociedad para poder sentarse, dialogar y definir una proyección más favorable para la nación. Adolfo. Pero con la agenda que ellos presentaron, eso es una locura. A ver, yo creo que el diálogo 1.0 fue un fracaso de inicio a fin. Yo creo que si queremos dar un curso de lo que significa proceso político de diálogo y poder demostrar algo que no debe de hacerse de ninguna manera, es lo que se hizo en abril. Ellos dan una maestría. Eso es un desastre total. Fue un desastre total el arranque, las posiciones políticas. Ve, esto es una mesa de rendición, eso fue un desastre total. El tema de una agenda impuesta, no negociada, no consensuada, eso es un desastre. Unos mediadores que nunca fueron tales, nunca mostraron realmente que tenían ese espíritu de mediar absolutamente nada. Entonces, yo no ni siquiera perdería el tiempo pensando que si los obispos, la CEN vuelven a ser mediadores, no. Yo diría que no tienen por qué. Ya ellos son corresponsables de este desastre. Creo que el gobierno también es corresponsable de este desastre. Pero ellos son corresponsables. Es decir, ellos no. ¿Por qué? Lo que se planteó. Debemos de conseguir una agenda mínima de donde está la naturaleza de la crisis. Y la naturaleza de la crisis es una crisis del sistema político, de una institucionalidad que funciona mal. Pero además que no hemos conseguido resolver conflictos que venimos arrastrando gobiernos tras gobiernos por décadas. Es decir, tampoco es verdad que esto comenzó ahora. Esto se hubiera terminado dando independiente del gobierno que hubiera terminado estando ahí. Eso es para mí el punto clave. Entonces, ¿quiénes tendrían que estar en el diálogo? Yo creo que en primera instancia lo que ya sabemos quiénes son, los partidos políticos y los representantes gremiales. Esos son los primeros, porque saben cuáles son sus bases, saben a quiénes representan, saben cuál es la agenda, entienden mejor la naturaleza de la crisis que hay aquí.
¿Ve? Otros que tendrían que estar ahí son los representantes de los sectores en conflicto. ¿Ve? ¿Cuáles son esos conflictos que hemos arrastrado históricamente? Tierras. Tierra es un conflicto que se viene arrastrando desde los 80 prácticamente, en realidad desde los 60 viene arrastrándose el tema de la tierra. Ve, concretamente las tierras en la costa Caribe. Eso es un problema que se viene arrastrando desde que terminó la guerra en el 88 y se profundizó después en el 90, que volvimos otra vez en nuestro modelo de desarrollo hacia el Caribe. El tema de las mujeres. No hemos resuelto el tema ni las demandas de las mujeres. Y esa ha sido una demanda constante también desde finales de los 80, de que se fue retomado en los 90, se reorganizaron y solo han venido aumentando la parada, y peor después del cambio del aborto terapéutico, que es un derecho humano básico reconocido en todos lados, y que aquí de la noche a la mañana lo tiramos para atrás, que tampoco lo hizo este gobierno. ¿Ves? Se hizo en el gobierno todavía de Bolaño, con un legislativo todavía en el gobierno de Bolaño. ¿Ves? O sea, es decir, hay un problema político nacional en cómo tratamos las cosas. El tema del canal. El tema del canal es un problema que ya no debería de existir, porque después de este desorden que nos mandamos, olvidemos de cualquier inversión que vaya más allá de unos cuantos millones. Nadie va a venir a invertir 40.000 millones aquí. Nadie, ni ahora ni en los próximos 20 años. ¿Ven? Entonces, ese tema del conflicto de canal es una cosa que puede ser resuelta ya, porque es un tema que ya no tiene sentido en este momento para el tema. Los universitarios. Los universitarios plantean toda una tensión en la cultura política. Es todo un reto, porque todos los que estamos al frente, digamos, de las materias de gobernanza y gobernabilidad, somos viejos opinando sobre los jóvenes y su agenda, pero los jóvenes tienen otra manera de ver, y lo vimos en cómo ellos estructuran sus movilizaciones, en cómo ellos estructuran sus demandas. Es una demanda más compleja porque es más atomizada. A mí me gustaría echar otra cucharada de sal en la herida, mira. Yo cuando escucho, por ejemplo, este tipo de análisis, que no están, vamos a decir, del todo fuera del camino, tienen su cuota de razón, su cuota de realidad, pero eso es lo que, vamos a decir, la medida psicológica de la promoción de un golpe suave quiere que vos penses así. O sea, vos ubicás el problema en los factores internos, que son muchos, y que en 11 años no los vas a superar porque son de vieja data, ¿verdad? Mucho se ha hecho en 11 años, y la verdad es que tampoco te vas a consolar, ¿verdad? Y no vas a buscar nuevos retos, pero el mal no está allí, la solución no está allí. Nosotros podemos comenzar a tocar los 1.001.000.000 de problemas que tenemos estructurales y no vamos a terminar. El mal, le vuelvo a decir al camarada, viene del norte. Mientras vos no cortés el financiamiento ilícito que de manera oficial se hace para procurar la desestabilización, para generar ese tipo de discusión temática en la sociedad y desarrollar la desestabilización, mientras vos no pongas en el banquillo de los acusados por acciones ilícitas internacionales a eso, no vamos a estar pensando en proyecciones de paz y desarrollo, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que ver. Inclusive, pues, ¿quiénes van a estar? Puede ser más bien qué tema la sociedad nicaragüense debe de retomar y discutir y llevar a una plenitud de conciencia para entender más lo que ha pasado aquí. Y termino. Aquí más bien lo que yo creo es que tenemos nosotros que generar un debate más amplio sobre las causas de lo que está propiciando y te va a propiciar cualquier desestabilización futura. Porque mira, para algunos pensar ya en el canal es ilógico, pero sí es una opción de futuro desarrollo.
Y de Pero 1800 es una opción, es una opción de futuro y desarrollo que está muerta prácticamente, No, porque Guanyin mira, está... sí. 40 millones. No, son 40.000 millones. 50 mil. ¿Quién Son va a 50 mil, venir a pero te voy a invertir decir algo. 50.000 millones Desde en este 1849, ya nosotros venimos tocando el asunto de la construcción del canal interoceánico. Y desde 1849 los vecinos del norte se oponen, porque o es con ellos, o no es con ellos, o si solo es el canal de Panamá, o no es el canal de Panamá. Vos no podés estar arrinconado de esa cuerda, que sean 50 mil, que sean 100 mil. No solo es Guanyin, el sistema internacional tiene muchas posibilidades, ¿verdad? Muchas posibilidades donde eso largo, el mismo Stimson lo aseguraba, tarde o temprano, por su posición geográfica, los nicaragüenses van a tener que construir ese canal. Entonces, no nos podemos encerrar a que si a aquel le gusta, que si no le gusta, que si aquel tiene la plata, que si aquel ya perdió la plata. Esos son los temas torales que tiene que tocar la sociedad nicaragüense. No que si la iglesia va a estar, no va a estar, o porque, por ejemplo, vos has escuchado que el SICA está ahí tratando de trabajar en esa línea. Mira, nuevos actores para el diálogo. Mira, yo todo el tiempo he dicho, desde hace rato estoy planteando yo la necesidad de un gran diálogo nacional, un gran diálogo, no el diálogo nacional, un gran diálogo nacional. Pero me parece que al hablar del diálogo nacional, yo no estoy pensando todavía en el gran diálogo nacional, porque para mí el gran diálogo nacional es donde vamos a discutir el país que queremos construir, que eso no lo hemos discutido desde 1821. Aquí nunca nos hemos puesto a discutir qué país queremos construir. Aquí es el que llega, manda y dice, aquí voy a hacer esto. ¿Ah? Por lo tanto, tenemos pendiente todavía qué país queremos construir. Todos. Y ese es un debate bastante más amplio que este. Este debate lo que debe sentar la base, me parece a mí, este diálogo debe sentar la base para poder ir a un gran diálogo nacional en un futuro, espero, muy próximo. Pero primero tenemos que resolver la crisis. Mira, yo quiero volver un poco sobre este tema del golpe suave, la agenda oculta, le digo yo, porque el golpe suave es darle demasiado poder a esa gente que no la tiene en realidad. Fíjate que la pregunta que a mí me queda sobre esa línea de reflexión es cómo se explicaría las reacciones masivas de la gente al inicio de la crisis. Es decir, yo entiendo de una manifestación de 10 personas, ves que a veces habíamos estado viendo que van y hacen ruido y van a la gente. Yo le entiendo en la lluvia de noticias falsas que vimos en el instante que comenzaron, digamos, los conflictos el 18 de abril, fue automático, es decir, ahí está bien, se ve, se puede seguir. Ahora, ¿cómo se explican las marchas masivas? Un cachimbo de gente confundida. Es decir, somos un montón de tontos que gente de afuera nos manipula con esa facilidad. Ves que de un conflicto de 4 y con intereses externos se hace masivo. Justamente, yo diría, esa masividad de las movilizaciones sociales que vimos nosotros al inicio, estamos hablando los primeros 15 días, es lo que me hizo a mí pensar de que más allá de esa agenda oculta, más allá de todo eso, hay un problema de una degradación de la legitimidad profunda del Estado nicaragüense. No digo de este gobierno, del Estado nicaragüense. Por eso yo siempre he venido señalando que esta crisis se hubiera terminado dando con este o cualquier otro gobierno, porque está en la naturaleza del sistema político. Entonces, yo cuestiono de que si tiene tanto poder realmente este golpe suave como para haber generado esa movilización. Es que ahí la respuesta está en que tenemos que conocer las etapas que lleva la realización de un golpe suave, desde el reclutamiento de quienes lo van a dirigir, desde el planteamiento de los temas torales que ellos de manera permanente van a llevar, luego de cómo van a calar psicológicamente en la población, luego la estructuración de amplias redes sociales, pero es fácil, o sea, aquí no se necesita mucho teoría de la conspiración para hacerse una pregunta.
¿Cómo te explicas vos que el tercer día, cuarto día, todos ellos estaban vestidos de azul y blanco? La masividad la vas a ver porque venían de todos lados del país. La masividad la vas a ver porque la iglesia convocaba a sus feligreses, ¿verdad? La masividad la vas a ver porque son parte del montón de partidos que han perdido en las elecciones con el Frente Sandinista. Y un partido grande moviliza muchas personas, ¿verdad? Entonces esa gente perdedora está ahí. No es que están enojados, ¿verdad? Solo por los temas estructurales del Estado del gobierno y no pertenecen a ningún partido. Esa es toda esa gente. Lo que para ellos, por ejemplo, es una gran sorpresa es que como solo Managua le ha triplicado esas manifestaciones y se las triplica y cuadruplica cada miércoles y cada sábado en unas marchas masivas. Y si usted pregunta, ¿y de dónde sale ese montón de gente los miércoles y los sábados? Porque es una preparación o una organización política de hace años. Igual, vos no mirás a los líderes de partidos como el PLC ahí, o los vas a ver, se han visto o se miraban al principio, pero sus correligionarios están ahí. O sea, no es gente, como también te quieren decir, que la gran mayoría ahí son sandinistas enojados con el gobierno. O sea, hay que entender un poco más tal vez el desarrollo de la implementación de un golpe suave y verlo esto como una acción de política exterior, es una operación de política exterior que tiene muchas etapas, las que te llevan a ese día para poder derrocar a un gobierno. Vamos a hacer pausa, una nueva pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. En breve regresamos. Continuamos. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando Humberto Avilés Bermúdez, Adolfo Hurtado Díaz, Manuel Espinosa Jarquín. Un tema que ha salido a partir de esta crisis es el adelanto de elecciones. Decía el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, muy temprano en esta crisis, en un momento en que acusó de mentirosos a querían ocupar su figura en medio de los problemas que tenía Nicaragua, que es el soberano el que realmente tiene que pronunciarse, porque el gran problema es que unos y otros estaban adjudicando la representación del pueblo, y lo cierto es que no se sabía quién era realmente o quién es realmente el que tiene la representación. En principio, dice el gobierno, tener la representación por cuanto fue electo en las últimas elecciones. Elecciones que, dice la otra parte, fueron realizadas con una alta cantidad de personas que se abstuvo de votar, ¿verdad? Pero está el tema, adelantar elecciones. Pregunto yo, ¿vale la pena adelantar elecciones? ¿Para qué adelantaríamos elecciones, en todo caso? ¿Qué dice la Constitución? Por eso, ¿no? En primer lugar, y afortunadamente se sentó desde el principio, el Estado de Derecho en este país no nos gustará, será sumamente perfectible. Habrá que hacer todas las reformas constitucionales que sean precisas y debidamente consensuadas. Es un gran diálogo nacional, que cuanto antes estemos en capacidad de hacerlo, entonces sí estaremos terminando de normalizar la situación. Para normalizar la situación en este país, lo primero es que tenemos que comportarnos como personas normales, como seres normales, y no como agentes de odio, de frustración o de desquitarme todo lo que no me he podido desahogar, creo yo, pues, y me estoy quedando cortísimo seguramente. Entonces tendremos que actuar como personas normales, y actuar como personas normales es tener, para que el soberano pueda ejercer su soberanía, haciéndose eco de las tristemente célebres palabras de Almagro. A estas alturas ya a Almagro le han dado hasta por debajo de su carnet de identidad en su propio país, empezando por Pepe Mujica, que se arrepintió de haberlo apoyado para el secretario general de la OEA, ¿ya? Siguiendo por el canciller uruguayo, continuando por su ex partido Frente Amplio, y antes fue Partido Nacional, de hecho, sea de paso, fue militante del Partido Nacional Uruguayo, y terminando por el gobierno español, porque le dijo imbécil a Rodríguez Zapatero por haber sido
seguir ejerciendo oficios de mediación en la situación venezolana. Entonces, sí que el diálogo, ¿para qué va a servir? Para resolver una crisis, pero desde parámetros de normalidad. La normalidad, y a propósito de elecciones, para que el soberano se pronuncie y diga cuál es su voluntad política, está establecido, para cualquier adelanto electoral habría que reformar la Constitución política. Los tiempos se acabaron, y aquí voy a citar de nuevo al tristemente célebre Luis Almagro. Él fue el primero que dijo que tendría que respetarse los trabajos ya iniciados de común acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos a propósito de reformas electorales. Toda una agenda que coincidió con los puntos álgidos de la crisis inducida, ya sabemos por quién, no viene aquí al caso repetirlo, y que se vio interrumpida por la misma interrupción del tan traído y llevado diálogo, el 1.0 que le llaman ustedes. Entonces, anticipar las elecciones sin reformar la Constitución política es materialmente imposible. ¿Anticipar las elecciones para qué? ¿Quién garantiza la fiabilidad electoral hoy por hoy en este ambiente revuelto de anormalidad social? La tienen que garantizar la ciudadanía nicaragüense en la medida que actúe, insisto, como normal, como ciudadanos normales, no como portavoces y multiplicadores de una situación de caos interminable e insostenible. ¿Ya? Entonces, para poder retomar cualquier programa reformista del Estado de Derecho, entiéndase la Constitución en los distintos aspectos organizativos del poder político, social y económico, ¿ya? Hay que tener un orden, porque si no nos perdemos. Y si estamos reclamando democracia, vamos a respetar lo democráticamente establecido. Desafortunadamente, el único test para solventar electoralmente el estado de opinión o el pulso de la voluntad política soberana del pueblo son las elecciones. Uh-huh. Y el horizonte electoral de este país está marcado para el 2021. A estas alturas, los intentos de adelantar las elecciones los echaron a pique quienes echaron por la borda la escasa legitimidad eventual que tuvieron al sentarse en una mesa y convertir por sus pistolas lo que presuntamente era una mesa de diálogo en una mesa de rendición de un gobierno constitucional y legítimamente establecido. Ok, Humberto nos ilumina desde su experiencia constitucional acerca de el marco constitucional para, o sea, fuera de la Constitución es imposible. Ok. Pero las cosas de la forma, en derecho, las cosas de la misma forma en que se hacen, se deshacen, ¿no? Es decir, puede haber una reforma constitucional, eventualmente puede haber una reforma constitucional. Pero eso es que no se necesita. No, pero espérame, es que eso se puede acordar. Es decir, a lo que voy es que eso se puede acordar. Mi pregunta es, ¿para qué vamos a adelantar elecciones? ¿Eso nos va a solucionar el problema? Es que a eso vamos. Uh-huh. Depende cuál se considere que es la naturaleza del conflicto que estamos tratando. Es decir, yo sí creería que si la naturaleza del conflicto es un golpe suave, sí y solo sí, este golpe suave no tiene ningún sentido adelantar las elecciones porque al final de cuentas es un tema del marco constitucional, legal y legítimo establecido en el país. En esa línea de argumento no hay por qué adelantar las elecciones. El otro línea de argumentos que para mí es peligrosísima, que es el tema de la dictadura, para ello es un quítate tú para ponerme yo, y entonces esto ya tiene que acabarse ya y tiene que adelantarse las elecciones de cualquier lado. Creo que ese modelo también que se ha venido planteando no resuelve la tercera posición de lo que es la naturaleza de la crisis, que es la que yo vengo un poco defendiendo, que hay una crisis del sistema político. Y en esta crisis del sistema político hay una crisis de legitimidades. Entonces, ¿cuál es el instrumento constitucional que hubiera permitido dar ese primer paso? Un plebiscito. Un plebiscito. ¿Queremos hacer esto realmente en orden constitucional?
podemos llamar a un plebiscito. Ahora, el tema es, y ahí es donde para mí la carreta se traba, es que hay que hacer algunos arreglos constitucionales, normativos en el campo del sistema electoral que se viene corrompiendo desde el 95. No es algo que está en la base, el sistema electoral está en la base del deterioro de la legitimidad del Estado Nacional, y eso comenzó en 95, ¿ves? Y además promovido por gente que ahora está en la oposición diciendo que esto es una dictadura y que esto hay que cambiarlo, y ellos promovieron esa institucionalidad que nos trajo hacia donde nosotros estamos. Entonces, yo diría, adelantar las elecciones, sí, y solo sí hubiera un plebiscito realmente que dijera que esa es una solución, pero previamente hay que resolver el Consejo Supremo Electoral. Ya la OEA había hecho unos señalamientos de cosas que tenían que ajustarse. El gobierno el 1 de junio de este año había dicho que los aceptaba, el tema del calendario, que iba a trabajar en esa línea de ahí. Tenemos el reto de las elecciones en las regionales en el Caribe, que yo creo que es una oportunidad justamente para comenzar a ajustar ese deterioro que ya lleva 22 años. O se te torna otro foco de desestabilización fuerte. Hay que prestarle atención a esa zona y a ese proceso electoral. Están convocadas las elecciones regionales del Caribe y hasta el momento todos los partidos políticos legalmente constituidos van a participar. ¿Ya? Y los golpistas están en contra. No, por eso. Pero entonces yo creo que yo disiento de que no es necesaria una reforma constitucional, porque la Constitución Política impone en su capítulo 10 que para tocar una ley de rango constitucional, como es el caso de la ley electoral, la ley 230, hay que reformar la Constitución Política. Entonces los tiempos nos comerían. Había una agenda que se vio interrumpida. En ese momento, en el diálogo echado a perder, así que lo calificamos de diálogo anteriormente, el gobierno estaba dispuesto a abordar cualquier tema, incluso esa exorbitante y exagerada y disparatada agenda que quisieron colar los autolegitimados. Pero ya no, ya perdieron, y además la cabeza visible del gobierno, el jefe del Estado, Daniel Ortega, ha dicho muy claramente que las elecciones son en noviembre de 2021. Lo ha dicho con todas sus letras, ¿ya? Es la voluntad política que está ahí, y la legitimidad del gobierno de reconstrucción y unidad nacional hoy mismo está basada en los miles de nicaragüenses que desfilan en las convocatorias progubernamentales, como la legitimidad por demostrarse de quienes se denominan autoconvocados se quedará demostrada cuando se constituyan en una fuerza política conforme a la institucionalidad y a la legalidad vigente. Mientras tanto, y mientras sigan saltándose la torera desde pedir permiso para manifestarse, no han pedido permiso una sola vez. Y yo no es que esté insistiendo en justificar presuntas pulsiones dictatoriales o tendencias autoritarias, eso no es. O nos atenemos a las reglas del juego para que juguemos todos, porque no se puede estar un gobierno legalmente constituido haciéndose de la vista gorda ante reiteradas violaciones de la legalidad vigente, nos guste o no nos guste. Entonces, desde empezar a respetar eso, yo estoy de acuerdo, puedo estar de acuerdo de errores de bulto, de actitudes desproporcionadas para responder a situaciones de crisis, que no son de recibo. Pero en el momento que se convoca un diálogo, y en ese sentido la iniciativa la tomó la parte gubernamental, ¿ya? Se manifiesta una voluntad que no vamos a repetir por qué se echó a perder. Entonces, hoy por hoy, elecciones van a resolver la crisis, unas elecciones anticipadas. No, esperemos a ver qué va a ocurrir en marzo en las elecciones regionales de la costa atlántica. Ok, 3 minutos para concluir el programa. Manuel, 1 minuto. Ok. La voracidad política, la voracidad por el poder que ellos tienen, lo lleva a siempre tener como máxima una noción, que en política hasta los ríos se retroceden, ¿verdad?
Entonces por eso es que el aspecto constitucional a ellos no les interesa y tampoco les interesa la voluntad popular. Ellos debieran de pensar de una manera más inteligente, no en la revuelta que les gusta dar ni los golpes de Estado, sino en que al 2021 y respetan la voluntad popular y respetan a la Constitución y se dan chance para que ellos se organicen porque son un atajo desorganizado. Su liderazgo no tienen, están divididos, se están matando. Cada día aparece cierto crítica y diferencia en la que tienen. Que aprovechen el tiempo y como les dijo el presidente, quieren llegar al poder, conquisten el voto, punto. Ok, 1 minuto, Humberto. Bueno, yo creo que el diálogo respetuoso, ¿ya?, entre seres humanos y más nicaragüenses, conscientes de que no debemos ni podemos seguirnos matando, ni haciéndonos eco de una crisis inaudita e inédita, dicho sea de paso, de derechos humanos, en lo que funcionan más de un rasero. ¿Por qué no van los derechos humanos a ver los 30.000 muertos ocurridos en México en lo que va del año 2018? ¿O qué pasa con las fosas comunes de 2.000 cadáveres en Colombia, sin ir más lejos? ¿O qué está pasando con los derechos humanos de las mayorías desfavorecidas de la sociedad costarricense? O los argentinos. Precisamente. ¿Ya? ¿Por qué eso? Doble rasero y me quedo corto en materia de derechos humanos. 1 minuto, Adolfo. Yo estoy de acuerdo con lo que plantean en esa esfera internacional, pero yo sigo pensando que el conflicto es interno. Si esto es un golpe suave, debiéramos de estar volviendo a la normalidad dentro de 1 mes o 2, porque esta gente va a degradarse, va perdiendo legitimidad, debiera de perder fuerza. Y de hecho debiera de perderse el interés por la movilización de la parte de la población. Si el golpe suave es el corazón del conflicto. Si lo que nosotros tenemos realmente es una crisis de sistema, esto va a seguirse degradando mientras no se resuelva esa crisis del sistema. Y es una crisis de legitimidad. Y yo digo, y no es de este gobierno, es de todo el sistema político. No es primera vez que sucede en Nicaragua y así como vamos no es la última. Entonces, si vamos a hacer, además, si acaso llegamos a una de las elecciones adelantado, no, tampoco es una solución. Porque si no se resuelve lo que nos trajo aquí, que es un sistema político que se traba, vamos a pasar las elecciones y el siguiente gobierno se va a trabar igual. Y iremos dando turno. Ok, cierro. Supongo que estamos de acuerdo, diálogo necesario para resolver la crisis del país. Los 3 estamos de acuerdo, los 4 estamos de acuerdo en eso. Entre nicaragüenses. Estamos de acuerdo que el diálogo es entre nicaragüenses para resolver la crisis del país y evitar que lleguemos a palabras mayores. Esa es la primera. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que los que participen en este diálogo deben de ser personas actores con representatividad. Pueda dar la legitimidad correcta. Actores con representatividad. Que si se necesitan nuevos mediadores, pues ya eso ya es parte de la organización de un diálogo. Me parece que por lo menos hasta ahí hemos avanzado en este debate. Vamos a continuar conversando. Quiero agradecerle a Manuel, Adolfo, Humberto que hayan estado con nosotros. Vamos a volver en otra nueva edición especial y vamos a continuar hablando de esto. Se puede conversar, se puede llegar a acuerdos mínimos, me parece a mí. Claro. Muchas gracias. Y los guantes siempre afuera. Y los guantes ahí están esperando. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.